En Lucas capítulo 9, en el versículo 6, habíamos dicho: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas estas cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y entonces nos dimos a explicar quiénes son los Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces hablamos de Herodes el Grande, hablamos de Herodes Antipas y hablamos de Herodes Agripa I. Hoy vamos a mirar algo bien interesante, porque recuerda que los apóstoles fueron enviados a esa misión de ir a predicar el evangelio del reino, de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Claro, y regresaron. Vueltos los apóstoles, dice el versículo 10 de Lucas, de esa correría de predicación, de sanidades, de liberaciones, regresaron y se juntaron con Jesús, dice el Evangelio de Marcos, y le contaron todo lo que habían hecho, gozosos seguramente. Mateo me dice que Jesús los oía con atención. Marcos agrega lo que habían hecho y enseñado. Y tomándolos, el Señor se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Hay que tener intimidad con el Maestro después de una actividad de estas como la que acaban de realizar. Un lugar desierto me habla estar lejos de la gente, no por la gente misma, sino por el cansancio que implica haberla ministrado. Se desplazaron, recuerden que fueron de ciudad en ciudad. En una ciudad llamada Betsaida, porque Lucas, recordemos, es cuidadoso al ubicar a Teófilo geográficamente. Él hizo toda esta investigación para este señor y nosotros somos los beneficiados. Se apartó de allí en una barca, dice el Evangelio de Mateo. En Marcos, él les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Ves? Había cansancio. Porque eran muchos los que iban y venían, las multitudes, claro. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. El trabajo era intenso, arduo. Y se fueron solos en una barca al desierto. El Evangelio de Juan me dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es que este pasaje que vamos a mirar a continuación, o que ya estamos viendo, es el único que aparece en los 4 evangelios. Interesante. Importante entonces debe ser, para que el Espíritu Santo lo deje atestiguado por los 4 evangelistas. Dice el versículo 11 del capítulo 9 de Lucas: y cuando la gente lo supo, le siguió. Así que por favor, voy a estar ilustrando todo el pasaje con lo que dice Mateo, Marcos, Juan y desde luego Lucas. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Mateo es claro cuando dice: le siguió a pie desde las ciudades. Pero muchos, dice Marcos, los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es que el asunto acá es bien interesante. Mientras el Señor Jesús y los apóstoles cruzaban en barca, la gente a pie, hermanos, hermanas, lo siguió. Esta multitud
lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Si tienes una persona posesa, ¿quién no quiere que se la liberen? Pero por favor. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió. ¡Qué lindo esto! Lucas me muestra que el Señor Jesús, a pesar de que quería estar solo con los discípulos para que descansaran y comieran, no echó a la gente cuando llegó. Nuestro Señor siempre tiene tiempo para uno. Mire, puede que el pastor suyo se canse de usted porque usted sea muy cansón, muy cansona. El Señor Jesús jamás. Puede que el líder suyo, el jefe suyo, alguien, su propia esposa, su propio esposo, no le quiera. Jesús no. Jesús siempre tendrá tiempo para ti. Esto me parece maravilloso. Porque además me muestra un Señor Jesús lleno de compasión por la gente. Es decir, si nosotros no tenemos compasión por el ser humano como el Señor Jesús la tuvo, ¿qué hacemos diciéndonos sus siervos? Tuvo compasión de ellos. Mateo también lo dice. Jesús salió y vio a la gran multitud en Marcos y tuvo compasión de ellos. Y agrega Marcos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Recuerda que los dirigentes judíos no estaban cumpliendo su labor pastoral de alimentar al pueblo espiritualmente hablando. El Señor Jesús sí. Juan me recuerda que el Señor Jesús alzó los ojos y vio allá la multitud que había venido a Él. No era poca la gente. Y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Mi Señor Jesús es reino temático. Ese es el tema siempre con Él. Hermana, hermano, hable hasta por los codos del reino de Dios. Eso es lo que hemos sido enviados a comunicar. Que esa sea la temática en cada oportunidad que tengamos. Donde no le paren bolas, vaya donde sí. Le presten atención y hable del reino de Dios. Ocúpese en eso. El Señor Jesús lo hacía. Y uno venir desde el tercer cielo a hablar del reino de Dios es porque debe ser muy importante. Marcos dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y les hablaba del reino de Dios, pero no solamente era hablarles del reino de Dios. Dice también, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Santo es el Señor. Nuevamente Lucas, como médico, lleno de fe, nacido de nuevo, con mente renovada, reconoce que hay sanidad divina. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos, dice el banquero Mateo. Pero el día comenzaba a declinar, se hizo tarde. Anochecía, según Mateo. Era muy avanzada la hora, dice Marcos. Y acercándose los 12, le dijeron, siempre con buenas ideas nos acercamos a Dios. Estos discípulos no entendían que el rey que estaba con ellos y el reino al cual habían sido llamados es inagotable en todo. Nada que ver con lo que hasta ahora conocían. Pensemos, estos discípulos venían de obedecer la orden del Señor Jesús de ir a predicar el Evangelio, de sanar a enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. Tal vez se creían muy avanzados ya y podían manejar la agenda del Señor a su antojo, pues también ellos estaban echando demonios. También estaban sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, pero por favor, y predicaban el reino, quizá algunos con mayor elocuencia. Pero, ¿de cuándo acá se le ocurre a uno pensar que maneja todo el asunto del reino? Pero ellos se le acercan y tienen algo que decirle. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente. Es que, por lo general, es difícil hacerse cargo de las personas. Era hora de comer. Despide a la multitud, despídelos, para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor. Es decir, que se valgan por sí mismos.
y se alojen y encuentren alimentos. ¿Ves? Dormir, reposar y comer, las necesidades básicas del ser humano. Que compren de comer, dice Mateo. Que compren pan, pues no tienen que comer, dice Marcos. Y se alojen y encuentren alimentos, dice Lucas, porque aquí estamos en lugar desierto. Era muy difícil pensar en que encontraran alimento allí las multitudes, era un lugar lejano. Recuerden que el Señor Jesús se fue lejitos y allá lejitos le llegaron. No había tiendas alrededor. Es que tenemos la tendencia a ver las cosas desde nuestros limitados recursos. El lugar es desierto y la hora es ya pasada, le insistían al Señor Jesús. Ya van a ver para dónde voy. O sea, si usted dijo, en la predicación pasada, John, ¿para qué se pone a hablarnos de 3 Herodes? ¿A mí en qué me sirve eso? Si lo que tengo es cortada la cuenta de servicio, la nevera vacía, estoy enfermo, tengo una gran depresión, yo necesito esa... Pues bien, aquí va a encontrarlo. Lo que pasa es que el Evangelio hay que predicarlo todo completo. Porque aquí estamos en lugar desierto. Bueno, entonces ahí está la situación. Piense pues, usemos la cesera. Está ahí la gran multitud. Enseguida vamos a ver cuánto es una gran multitud. Tienen hambre. Esa gente estaba que mordía el codo del hambre que tenía. Se comía una mano. Son muchos. Está oscureciendo. Las tiendas lejos, los campos lejos. Le acabamos de dar una buena idea al Señor y nos desencartamos de la gente, que es lo que por lo general queremos hacer. Y nos quedamos nosotros listos con el Maestro, ¿cierto? Pues bien, Él les dijo, vamos a mirar que Dios tiene otro punto de vista, el punto de vista del reino. Y les suelta esta bomba de 4 palabras. Dadles vosotros de comer. Creo que los 12 quedaron ahí, plum, cataplum. ¿Quién piensa que Dios le vaya a devolver a uno la responsabilidad de hacerse cargo de los demás? Si yo lo que antes necesito es que se hagan cargo de mí. Dios, y vaya apuntando principios si usted es de los que anota, Dios en los parámetros del reino por lo general no pide algo que nosotros podamos hacer. Pero eso sí, cuando pide que hagamos algo, Él se va a meter en el asunto de esa orden que dio. A propósito, aquí no es una sugerencia. Si pueden, les dan de comer. Si les alcanza, les dan de comer. ¿Podrían darles de comer? ¿Será que ustedes me podrían ayudar mirando cómo les dan de comer? No. En Mateo, desde el punto de vista del banquero, es bien interesante. Mire, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. En Juan, nuestro buen Señor es más agresivo y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aclara Juan, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y dijeron ellos, es que este es el asunto, siempre tenemos algo que decir, tan igualado uno, ¿cierto? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Quiero detenerme aquí un segundito, no tenemos más que. Miren, amados creyentes, estoy hablando con los creyentes, es que venimos de un sistema caído del mundo, en donde siempre mirábamos nuestros limitados recursos caídos y terrenales. Y estos discípulos siguen respondiendo conforme al patrón anterior de comportamiento. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Miren, 5 panes escasamente alcanza para 2 personas que coman bien poquito, como mi señora. Es que eran del tamañito de un bizcocho, dicen los estudiosos. Y 2 pescados minis, de esos mini seguramente. Es más, es que era la merienda de un muchacho. Porque Juan nos dice que Andrés, uno de los discípulos del Señor,
le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? A propósito, me parece más teso ese pelado, que seguramente, escuchando los requerimientos del Señor, se arrimó y entregó lo que llevaba ahí en su mochilita, su alguito. ¿Pa más ese muchacho? No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En Marcos el Señor es el que pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y lo volvieron a decir: 5 panes y 2 peces. Pero acá el asunto es, ojo, estamos en un proceso de renovación de entendimiento. Porque yo puedo ser ya creyente, pero seguir pensando como pensaba en el sistema caído. Estamos hablando de unos individuos que fueron a predicar acerca del reino de Dios. Se supone que lo entendían, que habían echado fuera demonios. Se supone que habían visto el poder de Dios obrando a través de ellos. Habían sanado enfermos, el poder de Dios a través de ellos en sanidad. Limpiado leprosos. No corresponde, entonces, como hoy en día, la manera de hablar y de mirar las circunstancias de la vida diaria de muchos que se dicen ser creyentes. No tenemos más que. Saquemos ya de plano, por favor, se lo suplico de buena manera. Dejemos de pensar de el no tenemos más que. El Señor Jesús nos va a enseñar a pensar como se piensa en el reino. Es que es Él, no somos nosotros. Usted no es el que mueve el reino, mi amigo y mi amiga. Es Dios, el Dios del reino. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que, vuelve otra vez el asunto, es que siempre tenemos más ideas. Obramos conforme a nuestra triste y limitada hoja de cálculos. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Ves? Nosotros. No pensaron en decirle, como no pensamos nosotros en la actualidad, decirle al Señor: hey Señor, ¿qué hacemos? Ya que nos mandas a alimentar toda esa gente, diga pues cómo. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. ¿Ves? El sistema nos tiene domesticados para comprar y para vender. No vemos más allá. Somos gallinas domesticadas del reino caído de las tinieblas. El Señor quiere sacarnos de ahí. ¿Quieres que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud? Y si a eso le sumamos que los comensales eran demasiados, entonces los discípulos de verdad se veían en un gran aprieto. Marcos va más allá, dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Ves? Limitados por lo que había en la bolsa. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que nosotros podamos comprar, hombre. Ni a edificar y construir algo que nosotros podamos construir. Felipe en Juan le dice: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos pudiese tomar un poco. ¿Te das cuenta? Listo, pero bien racionadito. John, ¿me está regañando? No, yo mismo me estoy predicando. Esa angustia que tenemos después de haber llegado a Dios, pero por favor, no es falta de que el reino nos provea, es falta nuestra de conocimiento acerca del reino de Dios y de su rey. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, dice Lucas, más las mujeres y los niños. Mira, si uno va a mirar lo que Dios lo manda a hacer a uno, como en este caso, alimentar 5,000, solo para hablar de los hombres. Y lo vamos a mirar, uno que, perdónenme la expresión de joven, vive embalado para llevar mercado a la casa para 3 o 4. Para pagar una cuenta de servicios de un batiaje chiquito. ¿Sí me está haciendo entender, amigos? Nosotros no podemos seguir pensando así, porque no estamos en un reino así. O vamos a vivir una vida muy, muy sufrida dentro del reino de Dios. Hay que soltarse. Yo ni cómo hago, haciéndolo.
5.000 hombres. Ya al final Mateo nos dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, la labor es titánica, si la vamos a mirar desde nuestras propias fuerzas. Así como la vieron estos discípulos. Ellos, pues, ni de mala fe obraron, es que estaban acostumbrados a pensar así. Ellos también nacieron en el sistema caído del mundo, como tú y yo, pero estaban siendo entrenados, reestructurados mentalmente para pensar como el Señor Jesús piensa. Porque si yo soy de Cristo y no pienso como Jesús piensa, sino que me voy a quedar pensando como yo pienso o como pensaba antes, valiente gracia. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, a los de él. Yo aquí le estoy hablando a discípulos del Señor Jesús. Si usted es discípulo de otra persona, allá usted como piense. Si usted es discípulo de usted mismo, allá usted como piense. Pero a los discípulos de él. Entonces dijo a sus discípulos. Es decir, lo que está diciéndome acá el Evangelio es, el mundo verá cómo piensa y cómo vive. En otras palabras, permítame decirlo así, prácticamente el Señor Jesús a ellos ni bolas les paró. El Señor se mueve en su normal, nada imposible para Él. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo hay algo interesante. Una vez ellos le dicen, solo hay 5 panes y 2 pescados. Él les dice, traédmelos acá. Tráigamelos pues. Les voy a permitir participar del milagro. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Ese traédmelos acá me recuerda que yo puedo aportar para lo que Dios me mande a hacer, pero lo que Dios me manda a hacer lo va a respaldar es Él. Hacedlos sentar, recostar, en grupos de 50 en 50. Si pensamos que eran 5.000 hombres, 5.000 mujeres y 5.000 niños, estaríamos hablando de un grupo de 15.000 personas. Algo extraordinario. Serían 300 grupos de 50 o 150 de 100, si vamos a hablar de 15.000 personas. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Marcos dice, y les mandó que los hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. No faltaría el que pensó, les va a dar hierba. Claro, nuestra limitada manera de pensar. Y se recostaron, la gente obedeció, ¿sabe? Los discípulos hicieron recostar a la gente porque había mucha hierba en aquel lugar. Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, dijo el Señor. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. ¿Qué andarían pensando estos discípulos del Señor? Vea, mientras le decían a la gente, váyanse sentando, grupos de 100 o de 50. Más grande que muchas congregaciones ese grupito para alimentar. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y miran qué interesante. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, aquí te voy a transmitir otro principio. Nada es poco para Dios. Ellos menospreciaban prácticamente los 5 panes y los 2 pescados. El Señor no. Este es un principio del reino a la vista. Nada es poco para Dios. Él los tomó físicamente. Levantando los ojos al cielo, porque el Señor Jesús siempre, todo lo que hacía era para honrar al Padre, para glorificar al Padre Celestial. Además, podemos imaginarnos, usemos la imaginación, por favor. El Padre y sus ángeles observando el asunto desde el tercer cielo. El Padre diciéndole a sus ángeles, observen pues lo que un hijo mío puede hacer. Y levantando los ojos al cielo. La gratitud es importante. Los bendijo y los repartió.
Los bendijo y los partió. Es acción de gracias. Es acción de completa dependencia del Padre Celestial. Mire, le voy a suplicar, usted que me está siguiendo esta lectura, no corra, por favor. Dese un momento para recrear el asunto en su mente. Sí, deténgase un momento. Jesús tomando cada pez y cada pan, y pasándole y pasándole y pasándole y pasándole a sus discípulos. Y ellos pasándole y pasándole a la gente. Y ahí está la gente recibiendo lo que los discípulos le están entregando y comiendo y hablando. ¿Se imagina la voz de 15,000 hablando? ¡Qué rico está esto! ¡Wow! No faltaba el que repitió. Otros que seguramente guardaron un pedazo de pan o un pedazo de pez en la mochilita, en el zurrón que llevaban para el camino. Yo me puedo imaginar a Mateo asombrado, que era alguien acostumbrado a llevar el debe haber saldo. Al mismo Felipe, mudo. A Judas el tesorero haciendo cuentas. Me puedo imaginar a Tomás sin poder creer a pesar de estar comiendo. Me puedo imaginar a Pedro como un loco repartiendo peces y panes. Y el Señor pase y pase y pase y pase y pase. El Señor bendijo y partió los panes y dio gracias. Esto es maravilloso. Realmente me ayuda mucho. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Nuevamente, a sus discípulos, a los de Él. El Señor nos hace partícipes a los de Él, de lo que Él hace, nos involucra. Y se los entregaba para que los pusiesen delante de la gente. Mira aquí otro principio. No era para acumularlos ellos como discípulos. Era para dar y para dar y para dar y para dar. Aquel jovencito que entregó lo que llevaba para su alguito, inclusive está recibiendo más de lo que dio. Sí, el Señor daba a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y lo repartían entre todos aquellos que estaban recostados por grupos, a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sabe, y dice la Escritura, y comieron todos y se saciaron. Todos, 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 todos. Saciarse es quedar satisfecho, quedar llenito, sin hambre. Saciar es comer hasta llenarse, quedar satisfecho. Da la idea de alguien que después de comer se tira alegremente sobre el pasto a descansar un poquito de haber comido tanto. La siesta que decimos nosotros por aquí. Comieron cuanto querían, dice Juan. No es ese mercadito tasadito que uno tiene 3 granitos de arroz para cada plato. No, así no es. Con el Señor no es así. Vuelvo y te digo, es muy triste escuchar creyentes hablando desde sus limitaciones. Cuando Dios te envía a hacer algo, Él se mete a respaldar lo que te mandó a hacer. Él no estaba pensando en los 2 peces y en los 5. No, Él estaba mirando con compasión a aquellas personas y obró conforme a esa compasión. Eso es lo que nos pide a nosotros, que creamos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró. Miren otro principio. Aunque fue más que suficiente, nada se debe perder. Del mundo caído recibimos ideas hasta infames. Estás en un restaurante, sobró gran parte de la comida y tú por pena, porque las normas de glamour, de etiqueta,
te rayaron desde pequeñito y desde pequeñita diciéndote, no te puedes llevar nada, pero por favor, haz empacar eso en una bolsita y entrégaselo a alguien que esté pidiendo en el semáforo. No lo vas a llevar sobrado, vas a llevarle lo que no te comiste, lo que dejaste aparte. Lo mismo que ocurre en tu casa. Amigo, amiga, revise su refrigerador. Muchas cosas se pierden ahí. Alimentos que se pasan de fecha. Cosas que podrían estar en la barriguita de otras personas. Cuando haces una reunión, una fiesta, un paseo, no dejes que nada se pierda. Eso no es ser avaro, por el contrario, es ser obediente. Estoy hablándole a gente del reino, ojo pues, no le estoy hablando a fulanito y a fulanita de tal que lo rigen las normas del decoro y de la cultura y del que dirán. No. Estamos alimentando gente. Mateo dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Recogieron de los pedazos, para que no se pierda nada. Dice el Evangelio de Juan, que fue la orden del Señor Jesús. Sí, amigo y amiga, yo aprovecho, el texto me da, aplica para tu vestir. Cerros de zapatos allá, esperando a que los saque quién, los tiene que sacar usted, para entregárselos a alguien. Pantalones, camisas, vestidos, bolsos, cuanta cosa, ropa de cama, en fin, electrodomésticos pero por favor, para que nada se pierda, para que no cojan moho allá guardados, para que nada se pierda. ¿Y saben qué dice la Escritura? 12 cestas de pedazos. Una cesta por discípulo, como quien dice, para que vayan aprendiendo con quién están saliendo ustedes. 12 cestas llenas. Sí. En Juan dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Admiración despertó el Señor en ellos. Bueno, si tú eres discípulo del Señor, ten la seguridad de que tarde o temprano el Señor te mandará a hacer algo, no porque tú lo puedas hacer, sino porque Él te va a respaldar en lo que te mande a hacer. Y también puedes deducir de este pasaje que muchas de las cosas en las que hemos fracasado ha sido porque el Señor no nos las mandó a hacer. Y entonces nosotros nos metemos en una falsa fe a tratar de doblarle al Señor la mano para que nos respalden lo que nosotros nos metimos. No, en el reino es atrevernos en lo que el Señor nos mande a hacer. No es lo que nosotros le digamos al Señor que tiene que hacer. Pero es así. Una vez el Señor ha hablado, usted no se ponga a pensar si son 15,000, si son 15,000, si son 20,000 bocas para alimentar. Si Él lo mandó, Él lo respalda. Si Él la envió, Él la respalda. El asunto con el mediocre evangelio de las añadiduras que se predica hoy desde muchos púlpitos es que le hacen creer a la gente que le pueden decir al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. Y es al revés. Y claro, muchos se ven por ahí embalados, llevados, afligidos, con úlceras, no duermen. Claro, si el Señor no los mandó a hacer. El secreto acá está en que el rey del reino, que me manda a hacer cosas para el reino, respaldará a los que obren conforme a las órdenes que les dio el rey del reino. Y eso sí, una vez usted reciba la orden, no se ponga a mirar, por favor, sus limitaciones. Ay, no. ¿Será que con 200 denarios? ¿Será que con estos 2? ¿Será que con estos 5? ¿Será que nadie le está pidiendo la opinión? Solo le dieron una orden. Salga y obedezca. Y trate de juntarse con gente que piense como el Señor Jesús. Porque otra cosa es caminar con un bulto de gente que se mantiene pensando como el sistema caído, y eso es desgastante. Bueno, amado Padre Celestial, a ti sea toda la honra,
Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.